Cuando la administración Trump inició una guerra comercial en toda regla, imponiendo aranceles elevados sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, muchos observadores predijeron un golpe severo para la economía china, tan dependiente de las exportaciones. La lógica parecía sencilla: precios más altos aplastarían la demanda estadounidense de productos chinos, deteniendo el motor del crecimiento de China. Sin embargo, lo que sucedió después fue, francamente, una lección magistral de adaptación económica y maniobra estratégica que desafió esos pronósticos tan pesimistas. China no se limitó a absorber el castigo. Respondió con un nivel de ingenio que demostró un profundo entendimiento de los flujos comerciales globales y una disposición a explotar cualquier resquicio disponible. Esta respuesta inicial no fue solo una cuestión de represalia, sino de resiliencia, mostrando una capacidad de pivotar rápidamente ante una presión inmensa. Una de las tácticas más inmediatas y astutas empleadas por los exportadores chinos fue una estrategia conocida como front-loading. El concepto es sencillo, pero brillante en su ejecución. Una vez que Estados Unidos anunciaba su intención de imponer aranceles, normalmente existía un periodo de gracia antes de que las nuevas tarifas entraran en vigor. Las empresas chinas, con el aliento implícito de Pekín, aprovecharon esa ventana para acelerar dramáticamente sus envíos. Se apresuraron a exportar la mayor cantidad posible de bienes a Estados Unidos antes de que se levantaran los muros arancelarios. Este repunte generó un auge temporal, pero significativo, en las cifras de exportación, inflando artificialmente los datos económicos y dando la impresión de que los aranceles no tenían un impacto inmediato. Fue una solución a corto plazo, claro, pero le dio a China un tiempo muy valioso para planear sus siguientes movimientos. Este fenómeno de front-loading tuvo un efecto visible en los indicadores macroeconómicos de China, contribuyendo a cifras de crecimiento del PIB sorprendentemente sólidas incluso mientras el conflicto comercial escalaba. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2024, mucho después de los primeros aranceles, China reportó un crecimiento anualizado del PIB del 5.2%, una cifra impulsada por esta actividad exportadora anticipada. Fue una manipulación inteligente del tiempo que permitió a las fábricas chinas mantener sus calendarios de producción y evitar despidos inmediatos. Esta estrategia cumplió un doble propósito. No solo mitigó el impacto económico inmediato, sino que también creó una narrativa de resiliencia que Pekín pudo proyectar tanto a nivel interno como internacional, sugiriendo que su economía era mucho más resistente de lo que sus críticos creían. Sin embargo, el front-loading, por su propia naturaleza, era una solución temporal. Era una manera de esquivar la amenaza inmediata, pero no podía sostener el crecimiento indefinidamente. Una vez que los aranceles se consolidaron, el repunte inevitablemente terminó y el desafío de fondo permaneció. La verdadera prueba para China sería desarrollar estrategias más duraderas y de largo plazo para navegar en un nuevo panorama comercial global, donde su mayor cliente se había vuelto abiertamente hostil. Este estallido inicial de actividad fue apenas el acto de apertura en un drama económico mucho más complejo, preparando el terreno para maniobras más intrincadas y geográficamente dispersas, diseñadas para sortear de manera más permanente el bloqueo comercial estadounidense. Con la ventana del front-loading ya cerrada, China pasó sin problemas a una estrategia mucho más sofisticada y duradera: desviar sus exportaciones a través de países terceros. Esta táctica, conocida como transbordo o transshipment, es un movimiento clásico en la larga historia de las disputas comerciales. Los productos chinos se enviaban a naciones intermedias como Vietnam, Malasia, Tailandia e incluso tan lejos como México o Turquía. En estos países, los productos pasaban por ensamblajes menores, reempaquetado o simplemente un cambio de etiqueta. Este proceso, aunque a veces mínimo, era suficiente para cambiar legalmente la designación de país de origen.
permitiendo que los bienes se reexportaran a Estados Unidos bajo la apariencia de ser productos vietnamitas o malasios, eludiendo así los altos aranceles dirigidos a China. La magnitud de esta operación fue asombrosa y su impacto, medible. Los datos mostraron un aumento abrupto en las exportaciones de países del sudeste asiático hacia Estados Unidos, coincidiendo perfectamente con una disminución de las exportaciones directas desde China. Por ejemplo, para el año 2022, se estimaba que el 28% de todas las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos contenían componentes de origen chino, un salto dramático desde apenas el 9% antes de que comenzara la guerra comercial en 2018. Este desvío creó nuevas realidades económicas, transformando a países vecinos en piezas clave, aunque a veces involuntarias, en los esfuerzos de China por mantener su acceso al mercado estadounidense. Era, en fin, un juego global de manos, donde el origen de un producto se volvía fluido y difícil de rastrear para las autoridades aduaneras. Al mismo tiempo, China emprendió un esfuerzo concertado para diversificar sus mercados de exportación, reduciendo su dependencia estratégica de Estados Unidos. Reconociendo los riesgos de largo plazo de depender de un solo socio, ahora impredecible, Pekín buscó agresivamente nuevos acuerdos comerciales y fortaleció los existentes con otras regiones. La Unión Europea, la ASEAN y economías emergentes en África y América Latina se convirtieron en objetivos prioritarios. Esta diversificación no era solo cuestión de encontrar nuevos compradores para los mismos productos. También estaba alineada con la iniciativa Made in China 2025, enfocándose en exportar bienes de mayor valor agregado, como electrónica avanzada, vehículos eléctricos y tecnología de energías renovables. Esta estrategia dual de transshipment y diversificación de mercados resultó notablemente eficaz. Mientras Estados Unidos intentaba tapar las fugas en su muro arancelario, China se dedicaba a construir nuevas autopistas comerciales por todo el mundo. El cambio fue profundo. La ASEAN, por ejemplo, superó a la Unión Europea y a Estados Unidos para convertirse en el mayor socio comercial de China, un verdadero testimonio de este giro estratégico. Al negarse a dejarse acorralar, China no solo mitigó el daño de los aranceles estadounidenses, sino que también logró profundizar su integración económica con el resto del mundo, posicionándose como un eje indispensable en una cadena de suministro global que cada vez giraba menos en torno a América. Si bien las maniobras externas de China fueron cruciales, solo representan la mitad de la historia. La otra mitad se desarrolló dentro de sus propias fronteras, donde el gobierno levantó una formidable defensa económica a través de un estímulo fiscal y monetario masivo, para contrarrestar la presión a la baja de la guerra comercial y aislar su economía. Pekín desató una ola de gasto público y apoyo financiero. Esto no fue una reacción apresurada ni improvisada, sino un despliegue calculado de recursos estatales orientado a apuntalar la demanda interna e invertir en prioridades estratégicas de largo plazo. El gobierno emitió cientos de miles de millones de dólares en bonos de propósito especial para financiar proyectos de infraestructura a gran escala, desde trenes de alta velocidad hasta redes 5G y parques tecnológicos avanzados. En el frente monetario, el Banco Popular de China desempeñó un papel clave para asegurar que la economía contara con suficiente liquidez. Administró cuidadosamente su moneda para evitar una depreciación desordenada y al mismo tiempo implementó varios recortes en las tasas de interés clave y redujo el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos. Estas medidas buscaban incentivar el crédito, reducir los costos de endeudamiento para las empresas y estimular la inversión, especialmente en los sectores manufacturero y tecnológico, centrales para los planes de crecimiento futuro de China. Esta política monetaria proactiva proporcionó un colchón crítico, asegurando que las empresas privadas, sobre todo las pequeñas y medianas, tuvieran acceso al capital necesario para capear el temporal y adaptarse al nuevo entorno económico.
Esta combinación poderosa de gasto fiscal y flexibilización monetaria actuó como un motor interno, ayudando a compensar cualquier debilidad en el sector exportador. Mientras el mundo se enfocaba en el drama de los aranceles y las negociaciones comerciales, China reforzaba silenciosamente sus cimientos económicos internos. La estrategia era clara. Si la demanda externa flaqueaba, la demanda interna sería estimulada para llenar el vacío. Este enfoque le permitió a China mantener cifras de crecimiento impresionantes, con su PIB expandiéndose un 5.3% interanual en la primera mitad de 2025, superando cómodamente el objetivo oficial del gobierno, que rondaba el 5%. Fue una demostración del enorme poder del Estado para dirigir la economía nacional. Sin embargo, esta dependencia de estímulos y de inversión financiada con deuda no estuvo exenta de problemas. La inyección masiva de capital exacerbó problemas estructurales ya existentes, especialmente el de la sobrecapacidad industrial. El crédito dirigido por el Estado a menudo fluía hacia sectores ya saturados, dando lugar a la creación de empresas zombies que solo podían sobrevivir gracias al crédito barato. Si bien estas medidas lograron apuntalar el crecimiento a corto plazo, también sembraron las semillas de futuros desafíos económicos, generando desequilibrios que más adelante se manifestarían como presiones deflacionarias y un sistema financiero frágil, cada vez más dependiente del apoyo estatal. A pesar de sus éxitos tácticos, el modelo económico de China enfrenta una lista creciente de desafíos formidables que sus astutas evasiones no pueden resolver indefinidamente. Las mismas estrategias que le ayudaron a capear la guerra comercial ahora están bajo un escrutinio mucho más severo. Estados Unidos y sus aliados se están volviendo mucho más agresivos en la lucha contra el transbordo. A principios de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tenía más de 200 investigaciones activas sobre evasión de aranceles por parte de empresas chinas, y se están impulsando nuevas leyes bipartidistas para endurecer las sanciones. Incluso países socios como Vietnam están firmando acuerdos con Estados Unidos para vigilar más de cerca los bienes transbordados, amenazando con cerrar los resquicios que China ha explotado tan hábilmente. Internamente, el panorama es igual de complejo. El modelo de crecimiento impulsado por estímulos se enfrenta ahora a serios obstáculos. El país lidia con el espectro de la deflación, síntoma de una demanda interna crónicamente débil y una significativa sobrecapacidad industrial. El sector inmobiliario, que alguna vez fue un motor clave de crecimiento, sigue sumido en una profunda crisis, afectando la confianza de los consumidores y congelando una enorme porción de la riqueza de los hogares. Los consumidores chinos, a diferencia de los estadounidenses, siguen siendo cautelosos, prefiriendo ahorrar antes que gastar. Esta persistente debilidad en el consumo interno es quizá la mayor vulnerabilidad estructural, dejando a la economía peligrosamente dependiente de las exportaciones y de la inversión estatal en un momento en que ambas enfrentan crecientes limitaciones. Los riesgos a largo plazo, entonces, son sustanciales. La estrategia de evadir aranceles y subsidiar la producción es una solución de corto plazo que invita a represalias crecientes y hace poco para abordar los desequilibrios fundamentales de la economía. El camino de depender de la deuda para financiar infraestructura y manufactura ha llegado a sus límites, creando más capacidad de la que el mundo, o incluso la propia China, puede absorber. La historia nos enseña que ninguna economía puede sostener su crecimiento indefinidamente solo a través de exportaciones e inversión. La verdadera medida de madurez y estabilidad económica es el desarrollo de un mercado interno vibrante y autosuficiente, capaz de impulsar el crecimiento desde adentro. En última instancia, la prosperidad futura de China depende de su capacidad para ejecutar un difícil giro, reequilibrar su economía, alejándose de la dependencia excesiva en la producción y acercándose al consumo.
Esto requerirá profundas reformas estructurales que empoderen a los hogares, fortalezcan la red de seguridad social para incentivar el gasto y fomenten una asignación de capital más orientada al mercado. La histórica capacidad de ingenio y adaptabilidad de China será puesta a prueba una vez más, no por una guerra comercial con una potencia extranjera, sino por el reto interno de construir un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible. El mundo estará atento para ver si logra navegar con éxito esta próxima, y quizás más crítica, etapa de su travesía económica.